Hola, en estos últimos meses nos habéis escuchado hablar muchas veces de la resolución emitida por la Secretaría de Estado de Función Pública respecto al Plan de Igualdad. Y siempre hemos dicho que nos parece que vulnera derechos fundamentales. Y hoy os lo vamos a explicar. Tras los cambios legislativos que ocurrieron en el 2020 respecto a los planes de igualdad, se hicieron cambios para disminuir la discriminación entre los trabajadores. Y la misma Secretaría que emitió nuestra resolución admitió esta importancia de los planes de igualdad y que nosotros lo asimilamos a un convenio porque se creó un registro de planes de igualdad. Hasta ahora solo existía el registro de convenios. Bueno, dicho esto, pertenecemos al sector de mutuas. El sector de mutuas es muy peculiar. Pues, ¿qué pasó? Que al iniciar estas negociaciones llegó un oficio de la DEGOS donde decía: señores, se ha creado el registro de planes de igualdad, pero ustedes, antes del registro, tienen que hacernos llegar el plan de igualdad y nosotros evaluar que no tenga impacto económico. Bueno, pues nada, así lo hicimos. Y a la compra sin dinero, la verdad que es un poco extraño y difícil, pero se negoció un plan de igualdad donde no existía impacto económico y hasta FEMAP lo certifica. Podríamos decir que este tipo de medidas afectan solamente a mujeres, pero entonces estaríamos hablando de hipótesis y no de realidad. La búsqueda de la mejora en la conciliación para ambas partes en los primeros meses del bebé es lo que queremos. Este tipo de medidas está recogida en el Convenio General de Seguros y sería una mejora importante en nuestro plano. El modelo de familia actual cada vez tiene diferentes configuraciones y la sociedad, por suerte, evoluciona hacia su inclusión. Querer proteger al menor debería primar sobre cualquier otro tipo de cuestión. Así viene recogido en el Código Civil. La conciliación de la vida laboral y la vida personal en momentos donde no existe un soporte educacional es muy complicado. Por eso este tipo de medidas buscan la adaptación de la jornada sin que exista un impacto económico, generando por ello una mayor corresponsabilidad, sobre todo en sectores altamente feminizados. El impacto económico que genera el tener una reducción de jornada por cuidado de menor o persona dependiente, sabemos que es algo por lo cual muchas compañeras y compañeros no son capaces de acogerse a este tipo de medidas. Si a esto le sumamos que la retribución variable también se da afectada, entonces consideramos que es un punto más de discriminación, puesto que aquella persona que trabaja con una reducción de jornada realiza sus tareas exactamente igual que una persona que trabaja jornada completa. Si encima a todo esto le sumamos que las reducciones de jornada son solicitadas mayoritariamente por mujeres, entonces nos hacemos una única pregunta. ¿No busca la igualdad esta medida? La violencia sexual puede afectar a cualquier persona de cualquier edad, raza, género, profesión e identidad sexual. Cualquier medida que ayude a evitar dicha violencia y mitigue o proteja las vulnerabilidades son medidas que buscan una sociedad más igualitaria. Vamos a ver, ¿qué me he perdido yo aquí? Los planes de igualdad se inician la negociación cuando existen unos diagnósticos que evidencian una realidad, ¿vale? Esta realidad lo que hacemos es trabajar sobre ella para exponer medidas que la mejoren e igualen la oportunidad a ambos sexos. Si en este diagnóstico tenemos que existe más presencia del sexo masculino, sobre todo en la dirección, que del femenino, las medidas que sean positivas para disminuir o incluso, nosotros muy optimistas, igualar esta diferencia, porque no pueden ser contempladas. Esto no entra en un plan de igualdad. ¿Qué hacemos? ¿Creamos medidas para disminuir e ir consiguiendo esta igualdad o seguimos en ellas? ¿Por qué existe el Real Decreto que obliga a las empresas a negociar estas medidas? Porque después de hacer estudios y valorar que por mucho que ya se hacía políticas y se fomentaba en que existieran planes de igualdad en las empresas, la mayoría eran insuficientes. Entonces, partimos de un escenario que hay que mejorarlo y para mejorarlo hay que pasar por fomentar estas medidas positivas hacia un sexo. Luego ya veremos si seremos capaces de llegar a esa igualdad y tener que mantenerla, pero ahora estamos ahí. Ah, y un pequeño matiz. Después de la resolución, como ya sabéis, las posturas que se valoraron, FREMAP ha decidido presentar este plan de igualdad.
con los recortes. Y en esta medida, donde se favorecía la inclusión del sexo femenino en determinados puestos, se ha retirado el porcentaje favorecedor para el sexo femenino. Para nosotros, esto sí que quebranta el principio de igualdad. No lo sé. Ha rechazado algunas de las medidas incluidas en nuestro plan de igualdad, aduciendo un impacto económico de las mismas. Esto nos indica un gran desconocimiento del convenio de mutuas que nos hace ser una rara avis. Y a pesar de que FREMAP aportó una escueta memoria económica en la que con una frase confirmaba que dichas medidas negociadas no suponían ningún tipo de incremento económico, entenderéis por qué no implican un aumento de costes. En el número de puentes en nuestra distribución de vacaciones no supone una afectación económica porque no implica la cobertura de dicho puesto por personal externo. 8 horas. Los asuntos propios no supone ningún aumento de costes, ya que nosotros recuperamos todas las horas. Ya nos gustaría que no fuera así. Modificación de un día laboral a 2 días laborables para el permiso de mudanza en caso de ser víctima de violencia de género está más que justificado porque es una situación especial que a veces requiere medidas especiales. Las labores de dicho puesto de trabajo son cubiertas por la generosidad, la solidaridad y la empatía del resto de compañeros. Somos así. 2 días para el permiso por fallecimiento no implica la suplencia del trabajador y además la persona requiere unas necesidades emocionales y de realización de trámites administrativos que incluso pueden facilitar la disminución de periodos de absentismo. Bueno, después de haber compartido un poco todo, queríamos hacer una pequeña reflexión, porque nosotros internamente sí que la hemos hecho. Y es que, ¿por qué espera FREMAP a tener un plan de igualdad para aumentar los periodos vacacionales? No lo entendemos. ¿Y por qué espera FREMAP a tener un plan de igualdad para aplicar la reducción semanal si ya está recogida en ley? No sé, cada uno tiene que hacer sus deducciones y sus reflexiones respecto a esto. Pero nosotros sí que creemos en una igualdad, pero creemos en una igualdad real, que es la que queremos. Y por ello seguimos pensando que lo mejor es luchar por ese plan inicial, que ya se negoció para recoger medidas que mejorarán a todas y a todos.